Está con nosotros Raúl Contreras, el doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Juan Francisco Rocha, ¿cómo te va? ¿Cuál es la situación desde su análisis, doctor, de la situación en que se encuentra la Constitución mexicana ya a 100 años justamente hoy de su promulgación? Mira, hay muchas cosas que hay que destacar y que hay que celebrar. La Constitución de México es la segunda constitución más antigua en el mundo, una constitución republicana. Hay algunas monárquicas, pero tratándose de repúblicas, solamente la Constitución de Estados Unidos es más antigua que la nuestra. Ajá. Ese solo hecho pues te demuestra la importancia que ha tenido, y es una excepción en toda América. El resto de los países de América no han podido tener la estabilidad social y la paz que ha generado nuestra Constitución. Por ejemplo, te puedo dar un dato. De 1934, en que tomó posesión el presidente Lázaro Cárdenas, hasta nuestra fecha, hasta nuestros días, todos los presidentes han durado los 6 años para los que han sido electos y han entregado la presidencia mediante procesos electorales. Ese es un hecho excepcional en la historia de nuestro continente. Y pues desde luego que es una constitución pues que ha generado y que ha sido el conductor de muchos cambios. En 1917 México era un país de 16 millones de mexicanos y hoy somos una nación de 120. Ese es el tamaño de la dimensión y del reto que nuestra Constitución ha podido conducir. ¿Se ha manoseado de más o hay que ser de aquellos que piensan que siempre es importante irla adecuando a la sociedad, a las nuevas formas de vida? Y más con estos datos que ya nos decía, estaba pensada para 16 millones, no para 120. Claro, bueno, pues es una Constitución que ha tenido que cambiarse mucho porque el país ha cambiado mucho. A veces se dice que la Constitución ya perdió su sentido original porque ha tenido tantos cambios. Pero esos cambios al mismo tiempo pues es un contrasentido porque te indican que es una Constitución viva y actualizada. Sí se ha abusado de la reforma de la Constitución y muchas reformas actualmente la tienen como una Constitución a veces muy extensa, demasiado reglamentaria en algunos aspectos, contradictoria y carente de técnica legislativa. Pero la verdad es que la Constitución ha venido siendo reformada desde 1997 a nuestros días por los partidos políticos representados en los congresos. Entonces, como el signo que caracteriza las relaciones entre los partidos políticos es la desconfianza, pues todos los acuerdos políticos en las reformas quieren que vayan a la Constitución para que se garantice su cumplimiento. Y eso ha hecho que muchos artículos de la Constitución hayan crecido de manera pues poco ordenada. Pero la Constitución sigue siendo el centro de las disputas, de los acuerdos, y sigue siendo el faro y el destino que México tiene pues para tratar de cambiar nuestra realidad social. Es una Constitución que hay que celebrarla, que hay que conocerla. Muchos mexicanos no la conocen. Ese es un tema que las instituciones de educación superior tienen pendientes. Hay que difundir el conocimiento, criticarla, y sobre todo que la ciudadanía la haga suya. Estamos viviendo una época en donde se habla de muchos derechos, todo el mundo quiere abonarle más derechos a la Constitución, pero a veces se nos olvida que cada derecho conlleva una obligación. Y creo que ese es un tema también que nos ha hecho falta enseñarle a la ciudadanía. Cada que nos dicen que vamos a tener un nuevo derecho, tenemos que pensar a qué nos obliga ese nuevo derecho. Doctor, ¿usted considera que hay alguna ley que falta o que sobra en la Constitución? Judith, las constituciones son el reflejo de la sociedad a la que están dirigidas. Es una sociedad que refleja pues la complejidad de nuestra sociedad. Siempre tendremos un futuro por hacer y siempre habrá cosas que habrá que cambiar. Lo que nosotros proponemos desde la Facultad de Derecho es que se respete la solemnidad de la Constitución, que no se esté cambiando la Constitución para cualquier acuerdo partidario, que estén bien redactadas, que se tenga por convicción cuando se hacen las reformas que las constituciones deben de ser entendibles por el pueblo. Usted no le puede obligar a alguien a que cumpla una ley
si no la conoce y si no la entiende, y que las reformas realmente sean producto de grandes consensos y no simplemente de acuerdos temporales. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que podamos darle lata más seguido para hablar sobre temas que tienen que ver con las leyes en México. Será un gusto, Juan Francisco y Judith. La Facultad de Derecho siempre está lista para dar este tipo de entrevistas y dar opiniones, porque la ciudadanía tiene que conocer del contenido de sus leyes y sobre todo de su Constitución. Por cierto, la Facultad de Derecho de la UNAM sigue siendo el alma de la abogacía en nuestro país. Los principales abogados que hay en México en todos los ámbitos siguen saliendo de la UNAM orgullosamente, doctor. Así es, Juan Francisco, somos la conciencia crítica de la nación y siempre estamos tratando de preparar juristas que tengan un gran compromiso social con las necesidades y con los problemas de la ciudadanía. Gracias, doctor. Buenas tardes. Que te vaya muy bien y gracias por la entrevista. Gracias a usted, el doctor Raúl Contreras, abogado, director de la Facultad de Derecho de la UNAM.